Algo en ti ha cambiado. No lo puedes nombrar con exactitud, pero lo sientes. Hay una inquietud que no es ansiedad, una sensación que no es tristeza, pero tampoco es paz. Es algo más parecido a una presión desde adentro, como si una parte de ti estuviera empujando hacia la superficie después de haber estado sumergida durante mucho tiempo. Y quizás por eso estás aquí. Quizás por eso estás escuchando esto ahora mismo. Quiero que consideres algo. La mayoría de las personas pasan toda su vida sintiéndose ligeramente incómodas consigo mismas sin saber exactamente por qué. Se adaptan, se ajustan, aprenden a sonreír en los momentos correctos, a decir las palabras que se esperan de ellas, aprenden a ser funcionales. Y durante un tiempo eso funciona, pero en algún momento algo se quiebra, no de manera dramática, no siempre con una crisis visible. A veces simplemente dejas de reconocerte en el espejo. A veces te das cuenta de que llevas años respondiendo preguntas que nadie te hizo. A veces te cansas de una versión de ti mismo que nunca elegiste ser. Eso no es una crisis, eso es un umbral. Carl Jung, uno de los pensadores más profundos que ha producido la psicología moderna, tenía una idea que a mí me parece una de las más valientes que se han formulado sobre la naturaleza humana. Decía que el ser humano no viene al mundo completo, viene al mundo con un potencial, con una semilla de lo que puede llegar a ser. Y que toda la vida, si se vive con honestidad, es un proceso de acercarse a esa semilla, de convertirse en lo que ya eres en tu núcleo más profundo. Él llamó a ese proceso individuación, y no es un camino fácil. Es, de hecho, el camino más exigente que existe, porque implica mirarte a ti mismo con una honestidad que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. Pero tú estás aquí, y eso ya dice algo. Permíteme contarte algo que observé hace algunos años, en una conversación que tuve con una mujer a la que llamaré Laura. Laura tenía unos 37 años cuando la conocí en un contexto de trabajo, y era de esas personas que inmediatamente generan una impresión de solidez, segura, articulada, con una carrera exitosa y una vida que desde afuera parecía completamente ordenada. Pero había algo en sus ojos cuando hablaba de sí misma, una especie de distancia, como si estuviera describiendo la vida de alguien que conocía bien, pero con quien no tenía mucha confianza. Un día, después de una reunión, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: siento que he construido una vida perfecta para una persona que no sé si soy yo. Esa frase me acompañó durante semanas, porque en esas pocas palabras estaba contenido algo que Jung intentó explicar durante décadas, que muchos de nosotros construimos identidades que son respuestas al mundo exterior, no expresiones del mundo interior. Construimos versiones de nosotros mismos que son aceptables, admirables, funcionales, pero que en algún nivel profundo no nos pertenecen del todo. Y lo más curioso es que esa construcción no es un error, es una necesidad. Desde muy pequeños aprendemos qué partes de nosotros son bienvenidas y qué partes no lo son. Aprendemos que cuando mostramos cierta emoción hay consecuencias, que cuando expresamos cierto deseo hay rechazo, que cuando somos de determinada manera hay amor, y cuando somos de otra manera hay silencio o castigo. Y entonces comenzamos a hacer algo muy inteligente y muy costoso al mismo tiempo. Comenzamos a seleccionar qué mostramos y qué escondemos. Jan llamó a esa parte que escondemos la sombra, y quiero que te detengas un momento en esa palabra, porque creo que hay muchos malentendidos sobre lo que significa. La sombra no es tu parte mala, no es el monstruo que llevas dentro. La sombra es simplemente todo lo que no encaja en la imagen que tienes de ti mismo, todo lo que fue rechazado, suprimido, ignorado o negado, y eso puede incluir cosas que socialmente se consideran negativas, sí, como la ira, la envidia, el egoísmo, pero también puede incluir cosas hermosas, como la creatividad que nunca te permitiste desarrollar, la sensibilidad que aprendiste a esconder porque te hacía vulnerable, la ambición que suprimiste porque alguien te dijo que era arrogancia, la alegría desbordante que guardaste porque en tu familia las emociones fuertes incomodaban a todos. La sombra es el archivo de todo lo que dejaste de ser para poder pertenecer. Y aquí viene algo que me parece uno de los hallazgos más importantes de toda la psicología junguiana. Lo que no integraste controla. Lo que no reconoces en ti mismo lo proyectas hacia afuera. Y eso tiene consecuencias enormes en tus relaciones, en tus elecciones,
en la calidad de tu vida interior. Déjame explicarte esto con un ejemplo que creo que vas a reconocer. ¿Alguna vez has tenido una reacción desproporcionada ante algo que alguien dijo o hizo? No me refiero a una reacción normal ante algo claramente injusto. Me refiero a esos momentos en que algo relativamente pequeño te genera una intensidad emocional que no corresponde a la situación. Un comentario que te deja dando vueltas durante días. Una actitud de alguien que te genera una irritación que no puedes sacudir. Una característica en otra persona que te produce un rechazo casi físico. Jung diría que esos momentos son mensajes, que esa intensidad emocional es la sombra tocando a la puerta, porque cuando algo en otro nos afecta de manera desproporcionada, generalmente es porque ese algo resuena con una parte de nosotros mismos que no hemos querido ver. La persona que te irrita profundamente con su arrogancia podría estar reflejando una ambición propia que suprimiste. La persona cuya libertad te genera envidia podría estar mostrándote un deseo de libertad que tú mismo has encadenado. La persona cuya vulnerabilidad te incomoda podría estar tocando una herida tuya que prefieres no mirar. Esto no significa que las personas que te irritan siempre sean espejos de tu sombra. A veces simplemente hay personas con comportamientos dañinos y tu reacción es completamente justificada. Pero cuando la intensidad es desproporcionada, cuando no puedes soltar el pensamiento, cuando vuelves una y otra vez a esa persona o situación en tu mente, vale la pena preguntarte, ¿qué parte de mí está siendo convocada aquí? Recuerdo haber hablado con un hombre, lo llamaré Marcos, que llevaba años en conflicto con su hermano mayor. Cada conversación sobre su hermano era una tormenta emocional. Lo describía como alguien egocéntrico, que siempre necesitaba ser el centro de atención, que tenía que tener razón en todo. Y sí, probablemente su hermano tenía esas características, pero lo que me llamó la atención fue la energía con que Marcos hablaba de él. No era solo molestia, era casi una obsesión. Un día le pregunté algo que lo hizo quedarse en silencio durante un buen rato. Le pregunté, ¿qué habría pasado si tú hubieras sido el que necesitaba ser visto en tu familia? Y algo cambió en su cara. Me dijo que él era el hermano menor, el tranquilo, el que nunca pedía nada, el que aprendió muy pronto que su papel era no ocupar espacio, y entonces entendió algo, que lo que le molestaba de su hermano no era solo el comportamiento de su hermano, era el reflejo de un deseo propio de ser visto, de importar, de ocupar espacio, que él había enterrado tan profundo que ni siquiera reconocía como suyo. Eso es la proyección, eso es la sombra actuando en las relaciones. Y cuando lo ves, cuando realmente lo ves, algo se transforma, no necesariamente la relación con la otra persona, pero sí la relación contigo mismo. Y esa es, en el fondo, la única transformación que importa. Ahora quiero llevarte a algo que me parece igualmente fascinante y que tiene que ver directamente con el amor, con las relaciones íntimas, con esa fuerza que nos atrae hacia ciertas personas de maneras que a veces no podemos explicar racionalmente. Jung tenía dos conceptos que me parecen profundamente reveladores: el ánima y el ánimos. El ánima es la dimensión femenina en la psique del hombre. El ánimus es la dimensión masculina en la psique de la mujer. Y ambos representan algo que va mucho más allá del género biológico. Representan energías, cualidades, maneras de relacionarse con el mundo que cada uno de nosotros lleva dentro, independientemente de si somos hombre o mujer. La energía que Jung llamaba femenina tiene que ver con la receptividad, la intuición, la capacidad de sostener emocionalmente, la conexión con los ciclos naturales, la profundidad emocional, la capacidad de nutrir y de recibir. La energía que llamaba masculina tiene que ver con la dirección, la acción, la capacidad de establecer límites, la claridad del propósito, la fuerza para avanzar hacia algo. Y lo que Jung observó es que cuando estas energías no están integradas en la propia psique, cuando están reprimidas o subdesarrolladas, las proyectamos hacia afuera, las buscamos en otras personas. Y eso es lo que muchas veces confundimos con amor. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien enamorarse de una persona que parece tener exactamente lo que ellos no tienen? El hombre muy racional que se enamora perdidamente de una mujer profundamente emocional e intuitiva.
La mujer muy dependiente que se siente irresistiblemente atraída por alguien que irradia independencia y dirección. El hombre que ha suprimido toda su sensibilidad que cae en una especie de hechizo ante alguien que vive desde la emoción pura. Jung diría que en esos casos no nos estamos enamorando solo de la persona, nos estamos enamorando de una parte de nosotros mismos que todavía no hemos desarrollado. Estamos proyectando en esa persona nuestra propia completud potencial. Y eso crea una atracción que puede ser absolutamente intensa, casi mágica, pero que también lleva en sí misma la semilla del conflicto, porque tarde o temprano la persona real no puede sostener el peso de toda esa proyección. Esto no significa que el amor sea una ilusión. Significa que hay diferentes calidades de amor. Hay un amor que es esencialmente una búsqueda de completud a través del otro, y hay un amor que nace desde una mayor integridad propia, desde un lugar donde ya no necesitas que el otro te complete, sino que eliges al otro, porque genuinamente quieres compartir tu vida con esa persona. La diferencia entre esos dos amores es enorme, y la diferencia se siente. Déjame contarte sobre algo que viví hace algunos años. Conocí a una pareja, los llamaré Elena y Roberto, que llevaban juntos casi 8 años y que estaban en un momento de crisis profunda. Cuando los vi por primera vez juntos, lo que me llamó la atención no fue el conflicto entre ellos, sino la manera en que cada uno miraba al otro. Era una mirada que contenía algo que solo puedo describir como una mezcla de adoración y resentimiento. Como si el otro fuera simultáneamente la fuente de todo lo bueno y la fuente de todo el dolor. Con el tiempo entendí lo que estaba pasando. Elena había proyectado en Roberto toda su necesidad de dirección y seguridad. Roberto había proyectado en Elena toda su necesidad de conexión emocional y calidez. Durante los primeros años, esa proyección los hacía sentir completos, pero con el tiempo, la proyección comenzó a generar expectativas imposibles. Elena se enojaba cada vez que Roberto mostraba inseguridad, porque eso amenazaba la imagen que ella necesitaba que él fuera. Roberto se sentía asfixiado cada vez que Elena necesitaba más conexión emocional de la que él sabía dar, porque eso le recordaba su propia dificultad para acceder a sus emociones. Estaban atrapados en un espejo mutuo, y el conflicto no era realmente entre ellos. Era entre cada uno de ellos y su propia sombra. Lo que me pareció hermoso, y lo que finalmente los ayudó, fue el momento en que cada uno comenzó a hacerse la pregunta correcta. No por qué él no me da lo que necesito, o por qué ella no puede entenderme, sino qué parte de mí mismo estoy buscando en esta persona, y cómo puedo comenzar a desarrollar eso en mí. Ese desplazamiento de la pregunta lo cambia todo, porque de repente el otro deja de ser el problema y se convierte en un maestro, no en el sentido de que debas tolerar comportamientos dañinos, sino en el sentido de que la relación se convierte en un espejo donde puedes ver partes de ti mismo que de otra manera permanecerían invisibles. Jung decía que las relaciones íntimas son uno de los caminos más potentes hacia la individuación, porque en ningún otro contexto somos tan vulnerables, tan expuestos, tan completamente visibles. Y esa visibilidad, aunque puede ser aterradora, también es una oportunidad extraordinaria de crecimiento. Pero hay algo que quiero explorar contigo con más profundidad, porque creo que es uno de los temas que más confusión genera en las relaciones modernas. Y es la diferencia entre el amor consciente y la dependencia emocional. La dependencia emocional se disfraza de amor con una habilidad extraordinaria. Se siente como amor, tiene la intensidad del amor, tiene el lenguaje del amor. Pero en su núcleo hay algo diferente. Hay una necesidad de que el otro esté de cierta manera para que tú puedas estar bien. Una necesidad de que el otro te vea, te valide, te elija, para que puedas sentirte completo. Y lo más doloroso de la dependencia emocional es que generalmente nace de algo muy real, de una herida de infancia, de una necesidad de amor que no fue satisfecha de manera suficiente, de un aprendizaje temprano de que el amor es condicional, de que tienes que ganar tu lugar en el corazón de las personas. Y esa herida es completamente legítima, no hay nada de qué avergonzarse en ella. Pero cuando esa herida no es reconocida y trabajada, se convierte en el motor invisible de todas tus relaciones. Piensa en esto. ¿Alguna vez has estado en una relación donde la ausencia del otro, no solo física sino emocional, generaba en ti un nivel de angustia que te parecía desproporcionado, donde un mensaje sin responder te lanzaba a una espiral de interpretaciones y miedos?
donde necesitabas constantemente señales de que eras amado, de que eras elegido, de que eras suficiente. Eso no es debilidad, eso es una herida que está buscando ser sanada. Y la pregunta es, ¿puede ser sanada a través de otra persona? La respuesta de Jung, y la respuesta que yo también he llegado a compartir después de muchos años de observar a personas en sus procesos de transformación, es que no. No completamente, porque la herida no está en la relación. La herida está en ti. Y aunque una relación amorosa y sana puede ser un contexto extraordinariamente nutritivo para sanar, no puede hacer el trabajo por ti. Ese trabajo solo lo puedes hacer tú. Y ese trabajo, ese proceso de voltearte hacia adentro y mirar lo que hay ahí, es precisamente lo que Jung llamaba el camino hacia la individuación. Quiero detenerme un momento en esa palabra. Individuación, porque creo que merece ser explorada con cuidado. No significa volverse un individuo solitario, desconectado, autosuficiente en el sentido de no necesitar a nadie. Eso no es individuación. Eso es a menudo otra forma de defensa, otra manera de evitar la vulnerabilidad. La individuación es el proceso de convertirte en quien realmente eres, de reconocer y aceptar todas las partes de ti mismo, las que te gustan, y las que no te gustan, las que muestras al mundo, y las que escondes, las que te enorgullecen, y las que te avergüenzan. Es el proceso de dejar de ser una versión editada de ti mismo y comenzar a ser una versión completa. Y eso requiere una valentía particular, porque implica mirar cosas que preferirías no ver. Implica reconocer que a veces eres el que hace daño, no solo el que lo recibe. Implica soltar narrativas que te han protegido durante años. Implica dejar de ser el héroe de tu propia historia lo suficiente como para ver los momentos en que has sido el villano, o el cobarde, o el que eligió la comodidad sobre la verdad. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre de mediana edad, lo llamaré Andrés, que vino a hablar conmigo después de una separación que lo había devastado. Llevaba meses convencido de que su expareja era completamente responsable del fracaso de la relación. Tenía una lista mental de todas las maneras en que ella lo había fallado, y algunas de esas cosas eran reales, no lo dudo, pero había algo en la manera en que contaba la historia que me llamó la atención. Él nunca aparecía en ella. Era como una película donde el protagonista no tiene ninguna agencia, donde todo lo que le pasa viene de afuera. Le hice una pregunta simple. ¿Qué hiciste tú que contribuyó a que la relación llegara donde llegó? El silencio que siguió fue largo, y luego lentamente comenzó a aparecer otra historia, una donde él también había evitado conversaciones difíciles, donde había preferido el silencio a la confrontación, donde había esperado que ella adivinara lo que necesitaba en lugar de pedirlo, donde había retirado su presencia emocional en los momentos en que ella más la necesitaba. No cuento esto para decir que Andrés era el culpable y su expareja era inocente. Las relaciones no funcionan así. Cuento esto porque lo que vi en ese momento fue a alguien cruzando un umbral. El umbral de dejar de ser una víctima de su historia y comenzar a ser el autor de ella. Y eso, ese momento de responsabilidad radical, es uno de los actos más liberadores que un ser humano puede experimentar. Porque mientras culpamos al otro, mientras la fuente de nuestro dolor está completamente afuera de nosotros, estamos completamente impotentes. No podemos cambiar nada. Solo podemos esperar que el mundo exterior cambie. Y el mundo exterior, como todos sabemos, raramente cambia según nuestras expectativas. Pero cuando reconocemos nuestra parte, cuando vemos cómo nuestras heridas, nuestras estrategias de supervivencia emocional han contribuido a crear las situaciones que vivimos, de repente tenemos poder. No el poder de controlar al otro, sino el poder de transformarnos a nosotros mismos. Y eso lo cambia todo. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental y que creo que está en el corazón de todo lo que hemos explorado hasta aquí. Quiero hablar del amor propio, pero no en el sentido superficial que a veces se le da a esa expresión, no como una lista de rituales de autocuidado o afirmaciones positivas frente al espejo. Quiero hablar del amor propio en su sentido más profundo y más exigente. El amor propio genuino, desde una perspectiva junguiana, es la capacidad de relacionarte contigo mismo con la misma compasión.
la misma honestidad y la misma presencia que le ofrecerías a alguien a quien amas profundamente. Es la capacidad de estar con tus propias emociones sin huir de ellas, de reconocer tus errores sin destruirte, de ver tus limitaciones sin usarlas como argumento para no crecer, de sostener tus heridas sin convertirlas en tu identidad. Y lo que he observado una y otra vez es que el nivel de amor propio que tienes determina de manera casi matemática la calidad de las relaciones que atraes y que sostienes. No porque el universo funcione como una máquina de recompensas y castigos, sino por razones mucho más concretas y psicológicas. Cuando no te amas a ti mismo, cuando en el fondo crees que no eres suficiente, cuando llevas una herida de indignidad que no ha sido reconocida, tiendes a elegir relaciones que confirman esa creencia. No conscientemente, por supuesto. Nadie elige conscientemente el dolor, pero hay una parte de ti, la parte que Jung llamaría el inconsciente, que opera desde esa creencia y que organiza tu vida emocional en torno a ella. Y entonces terminas en relaciones donde tienes que ganarte el amor, donde el amor es intermitente, donde hay momentos de cercanía extraordinaria seguidos de distancia o frialdad. Y esa intermitencia crea una adicción emocional que se confunde con intensidad romántica, o terminas eligiendo personas que no están disponibles emocionalmente, lo cual te permite confirmar la creencia de que el amor verdadero no es para ti. O terminas siendo el que da mucho más de lo que recibe, porque en algún nivel crees que solo mereces amor si te lo ganas constantemente. ¿Reconoces alguno de estos patrones? No te lo pregunto para generarte culpa. Te lo pregunto porque reconocer un patrón es el primer paso para salir de él. Jung tenía una frase que me parece de una profundidad extraordinaria. Decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que ocurre con estos patrones relacionales. Mientras no los veas, mientras no los reconozcas como patrones que tienen una historia y una lógica propia, los vivirás como si fueran simplemente lo que te pasa, como si fueran tu destino, pero no son tu destino, son tu historia. Y la historia se puede reescribir, no de manera mágica, no de la noche a la mañana. La reescritura de la historia interna es un trabajo lento, a veces doloroso, siempre profundamente personal. Pero es posible, y yo he visto a personas hacerlo. He visto a personas que parecían completamente atrapadas en sus patrones encontrar la salida. No porque encontraron a alguien que las rescató, sino porque se volvieron hacia adentro y comenzaron a hacer el trabajo que solo ellas podían hacer. Quiero hablarte ahora de algo que creo que está ocurriendo en este momento en tu vida. Y digo esto sin conocerte, pero con una cierta confianza basada en algo simple. Si estás escuchando esto, si algo en este contenido te llamó, si algo en este tema resonó contigo, te llamó. Si algo en este tema resonó contigo, es porque hay algo en ti que está listo para moverse. Los seres humanos no buscamos reflexiones profundas sobre nosotros mismos cuando estamos completamente cómodos. Buscamos estas reflexiones cuando algo ha sido removido, cuando una relación nos ha sacudido, cuando una pérdida nos ha abierto, cuando el camino que estábamos siguiendo de repente ya no parece ir a ningún lugar que tenga sentido, cuando esa inquietud que mencioné al principio, esa presión desde adentro, se hace lo suficientemente fuerte como para no poder ignorarla. Y eso, aunque se sienta incómodo, aunque se sienta como una crisis, es en realidad una invitación. Jung lo decía de una manera que me parece hermosa, que las crisis no son señales de que algo está mal, sino señales de que algo está listo para crecer, que el dolor psicológico muchas veces es el dolor del crecimiento, el dolor de algo que quiere expandirse y que todavía no tiene el espacio para hacerlo. Piensa en una semilla que empieza a germinar. Desde afuera, si pudieras verla dentro de la tierra, podría parecer que algo se está rompiendo. Y en cierto sentido, algo se está rompiendo. La cáscara se abre, pero no porque algo esté fallando, sino porque algo está comenzando. Eso es lo que puede estar ocurriendo en ti ahora mismo. Y quiero ser honesto contigo sobre algo. El proceso de individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no siempre se siente bien. A veces se siente como una pérdida, porque implica soltar versiones de ti mismo que conocías bien, aunque no te hicieran feliz. Implica soltar relaciones
o dinámicas que eran familiares, aunque fueran dolorosas. Implica soltar narrativas sobre ti mismo que te habían dado una cierta coherencia, aunque esa coherencia fuera limitante. La familiaridad tiene un poder enorme sobre los seres humanos. Preferimos lo conocido doloroso a lo desconocido potencialmente mejor, porque lo desconocido da miedo. Y el miedo es una fuerza psicológica enormemente poderosa. Pero hay algo que me parece importante nombrar aquí. El miedo al cambio casi nunca es miedo al cambio en sí mismo. Es miedo a lo que podrías descubrir sobre ti mismo en el proceso. Es miedo a la responsabilidad que viene con la lucidez. Porque cuando ves claramente, ya no puedes pretender que no ves. Y eso te obliga a actuar de maneras que antes podías evitar. Hubo un momento en mi propio proceso, y lo comparto porque creo que puede resonar, en que me di cuenta de que había estado usando la narrativa de mi historia de vida, mis heridas, mis dificultades pasadas, como una especie de escudo. No conscientemente, pero había algo en mí que encontraba cierta comodidad en la identidad de alguien que había sufrido, que había sido incomprendido, que tenía razones para no confiar plenamente en la vida. Esa identidad me protegía de algo. Me protegía de la vulnerabilidad de apostar completamente por mí mismo, de abrirme completamente a las relaciones, de arriesgarme a fallar en cosas que me importaban profundamente. Y el día que vi eso, el día que reconocí que estaba usando mi historia como excusa más que como contexto, fue un día incómodo. Pero también fue el día en que algo cambió, porque de repente ya no podía seguir siendo la víctima de mi propia historia. Tenía que empezar a ser su autor. Eso no significa negar el dolor que fue real. No significa minimizar las heridas genuinas. Significa simplemente dejar de permitir que esas heridas definan lo que es posible para ti hoy. Quiero explorar contigo ahora algo que tiene que ver con la energía. Y uso esa palabra con cuidado, porque sé que puede sonar vaga o espiritual de una manera que no es mi intención. Cuando hablo de energía en este contexto, hablo de algo muy concreto, la calidad de presencia que irradias cuando estás en contacto con tu centro, con tu núcleo más auténtico. Hay personas que cuando entran a un espacio, algo cambia, no necesariamente porque sean las más atractivas físicamente, o las más inteligentes, o las más exitosas, sino porque hay algo en ellas que es completamente presente, completamente real. No están actuando un papel, no están gestionando la impresión que generan. Están simplemente ahí, siendo quienes son con una confianza que no es arrogancia sino autenticidad. ¿Has estado cerca de alguien así? ¿Has sentido esa calidad de presencia? Jung hablaría de eso como el resultado de un cierto nivel de integración psíquica, cuando una persona ha hecho el trabajo de conocerse a sí misma, cuando ha integrado partes de su sombra, cuando ya no gasta enormes cantidades de energía psíquica en suprimir, en actuar, en gestionar su imagen, esa energía liberada se convierte en presencia, en magnetismo, en una calidad de ser que otros sienten aunque no puedan nombrarla. Y lo interesante es que ese magnetismo no es algo que se construye desde afuera, no es una técnica de comunicación, no es una manera de pararse o de hablar. Es el resultado de un trabajo interior. Es el resultado de haberte encontrado a ti mismo. Pienso en personas que conozco que han pasado por procesos de transformación profunda. Hay algo que cambia en ellas, que va más allá de lo que pueden describir con palabras. Es como si hubieran recuperado algo que siempre estuvo ahí, pero que había estado cubierto por capas de adaptación y de miedo. Es como si hubieran vuelto a casa. Y cuando alguien ha vuelto a casa, cuando está genuinamente en contacto con quien es, las relaciones que atrae también cambian, no porque use estrategias diferentes, sino porque la calidad de lo que ofrece es diferente, porque ya no busca desesperadamente ser visto, sino que simplemente es. Y esa diferencia, esa sutil pero profunda diferencia entre buscar ser visto y simplemente ser, lo transforma todo. Quiero hablar ahora de algo que creo que es especialmente relevante para las personas que están en un momento de transición, de renacer, como el título de esta conversación sugiere, y es la relación con el dolor del pasado. Muchos de nosotros llevamos heridas que no hemos procesado completamente, relaciones que terminaron y que dejaron algo sin resolver, pérdidas que nunca lloramos del todo, traiciones que guardamos en algún lugar profundo,
y que seguimos cargando sin saber muy bien qué hacer con ellas. Momentos de vergüenza o de fracaso que convertimos en argumentos sobre quiénes somos. Jung tenía una perspectiva sobre el dolor que me parece profundamente liberadora. Decía que el sufrimiento que no se transforma se transmite, que el dolor que no se procesa no desaparece, sino que se convierte en comportamiento. Se convierte en los patrones que repetimos, en las reacciones que no podemos controlar, en las elecciones que nos sorprenden a nosotros mismos. Y la transformación del dolor no ocurre a través de la negación, ni a través de la distracción, ni a través de la racionalización. Ocurre a través del encuentro, a través de la disposición de sentarlo, de mirarlo, de darle espacio para que diga lo que tiene que decir. Esto puede sonar simple, pero en la práctica es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer. Porque el dolor que hemos guardado durante años tiene una intensidad que puede sentirse abrumadora, y hay una razón por la que lo guardamos. En algún momento fue demasiado. En algún momento no teníamos los recursos para procesarlo, y entonces lo pusimos en algún lugar seguro, o lo que parecía seguro, y seguimos adelante. Pero ese dolor no se fue, siguió ahí, y sigue ahí, y a veces se manifiesta de maneras que no reconocemos como dolor. Se manifiesta como irritabilidad crónica, como dificultad para confiar, como una sensación de vacío que no puedes llenar por más que lo intentes, como una incapacidad de estar completamente presente en el amor que tienes, porque siempre estás esperando que desaparezca. La buena noticia, y esto es algo que he visto confirmado una y otra vez, es que el dolor que finalmente se permite ser sentido pierde su poder. No inmediatamente, no sin proceso, pero hay algo en el acto de reconocer, de decir, esto me dolió, esto me hizo daño, esto fue real, que comienza a liberar algo, como si el dolor hubiera estado esperando simplemente ser reconocido para poder moverse. No te estoy diciendo que tienes que revivir cada herida en detalle, no te estoy diciendo que tienes que hacer un inventario exhaustivo de todo lo que te ha causado sufrimiento. Te estoy diciendo algo más sutil, que la disposición de no huir de ti mismo, de estar presente con lo que hay en tu interior, incluso cuando es difícil, es en sí misma una forma de amor propio, y es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Hay algo que me gustaría compartir sobre los momentos de crisis en las relaciones, porque creo que a menudo interpretamos esos momentos de manera equivocada. Cuando una relación entra en crisis, cuando hay conflicto, distancia, dolor, la tendencia natural es interpretar eso como una señal de que algo está mal. Y a veces lo está, pero otras veces, lo que parece una crisis es en realidad una invitación a un nivel más profundo de conexión. Es la relación pidiéndote que crezcas, pidiéndote que veas algo que no has querido ver, pidiéndote que seas más honesto, más vulnerable, más presente de lo que has sido hasta ahora. Jung decía que las relaciones que duran y que se profundizan son las que tienen la capacidad de atravesar esos momentos de crisis y salir transformadas, no iguales a como eran antes, sino diferentes, más reales, más honestas, más íntimas en el sentido verdadero de la palabra, que viene del latín intimus, lo más interior. La intimidad real no es la cercanía de los primeros meses, cuando todo es nuevo y emocionante y todavía no has mostrado tus partes más difíciles. La intimidad real es lo que queda cuando todo eso se ha visto, cuando el otro ha visto tus miedos, tus contradicciones, tus momentos de pequeñez y ha elegido quedarse, no porque no lo vea, sino porque lo ve y te elige de todas formas. Y eso solo es posible cuando tú mismo has hecho las paces con esas partes tuyas, cuando no las escondes desesperadamente porque te avergüenzan, sino cuando puedes mostrarlas con la confianza de que no te definen completamente, cuando puedes decir, esta es una parte de mí que estoy trabajando sin que eso te destruya. Quiero hablar ahora de algo que creo que es especialmente relevante en el mundo en que vivimos, que es la relación entre la autenticidad y el miedo al juicio. Vivimos en una época en que la presión de mostrar una versión curada, editada, optimizada de nosotros mismos es extraordinariamente alta. Las redes sociales han llevado esa presión a niveles que ninguna generación anterior había experimentado, y aunque el fenómeno no es nuevo, porque los seres humanos siempre hemos gestionado nuestra imagen social,
La escala y la intensidad de esa gestión hoy en día es diferente, y lo que eso hace a la psique es profundo, porque cuando pasas mucho tiempo construyendo y manteniendo una imagen, cuando inviertes enormes cantidades de energía en controlar cómo eres percibido, te desconectas progresivamente de quien realmente eres. La imagen se vuelve más real que la persona, y entonces empiezas a vivir para la imagen, en lugar de vivir desde ti mismo. Jung llamaría a esa imagen la persona, no en el sentido de la persona que eres, sino en el sentido de la máscara que usas. Y decía que la persona es necesaria, que todos necesitamos algún nivel de adaptación social, de presentación pública, pero que el problema surge cuando nos identificamos completamente con la máscara, cuando olvidamos que hay algo detrás de ella. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de estar con alguien en una conversación real y profunda y sentir que finalmente te quitaste la máscara? Esa sensación de alivio, de ligereza, de acá estoy yo. Eso es lo que ocurre cuando la persona se afloja lo suficiente como para que el ser real pueda asomarse. Y lo que me parece fascinante es que en esos momentos de autenticidad, en esos momentos en que somos más vulnerables y más reales, es cuando generamos la conexión más profunda con los demás. No cuando somos perfectos, no cuando tenemos todo resuelto, sino cuando somos genuinamente nosotros mismos, con todas nuestras contradicciones y nuestra humanidad completa. Hay una paradoja hermosa aquí. Pensamos que mostrarnos vulnerables nos hace menos atractivos, menos respetables, menos dignos de amor. Y la experiencia dice exactamente lo contrario. La vulnerabilidad auténtica, no la victimización, no la queja crónica, sino la disposición de mostrarte real, genera una resonancia en los demás que ninguna perfección puede generar. Porque cuando alguien se muestra real, cuando alguien tiene el coraje de decir esto me asusta, o no sé qué hacer con esto, o a veces me siento completamente perdido, algo en los demás respira. Porque todos estamos, en algún nivel, lidiando con las mismas cosas. Y cuando alguien tiene el coraje de nombrarlo, nos recuerda que no estamos solos. Eso es lo que hace la autenticidad. No solo te libera a ti, libera a los que están cerca de ti. Quiero llevarte ahora a una reflexión sobre el tiempo. No el tiempo cronológico, sino el tiempo psicológico. Porque creo que uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal es vivir en el tiempo equivocado. Muchas personas viven principalmente en el pasado. No conscientemente, no eligiendo deliberadamente quedarse ahí, sino porque el pasado tiene una gravedad particular cuando hay heridas no procesadas, cuando hay conversaciones que nunca se tuvieron, cuando hay cierres que nunca llegaron. El pasado se convierte en un lugar al que la mente vuelve una y otra vez, buscando algo que ya no puede encontrar ahí. Otras personas viven principalmente en el futuro, en la ansiedad de lo que podría pasar, en la planificación compulsiva, en la incapacidad de estar presentes, en lo que hay ahora, porque siempre están mirando hacia lo que viene. Y a veces esa orientación hacia el futuro es también una manera de evitar el presente, de evitar sentir lo que hay ahora mismo. El presente, el momento real, es a menudo el lugar más difícil de habitar, porque en el presente no hay narrativa que te proteja. No hay historia que explique por qué eres como eres. No hay plan que te dé la ilusión de control. Solo hay lo que es. Y eso puede ser hermoso, y también puede ser aterrador. Jung hablaba de la importancia de lo que él llamaba la función trascendente, que es la capacidad de la psique de integrar opuestos, de sostener la tensión entre lo que eres y lo que podrías ser, entre el pasado y el futuro, entre la luz y la sombra, sin colapsar en ninguno de los extremos. Y decía que esa capacidad de sostener la tensión, en lugar de resolverla prematuramente, es lo que permite el crecimiento genuino, porque el crecimiento real no ocurre cuando resolvemos todos nuestros problemas, ocurre cuando aprendemos a vivir con mayor comodidad en la incertidumbre, cuando dejamos de necesitar que todo esté resuelto para poder estar en paz, cuando encontramos una manera de estar presentes con lo que es, incluyendo lo que no sabemos, incluyendo lo que todavía no está claro. Eso es madurez psicológica, y no tiene nada que ver con la edad. He conocido personas de 70 años que todavía no han llegado ahí, y personas de 30 que ya están comenzando a vivir desde ese lugar.
Permíteme hablarte de algo que creo que es central en todo este proceso de renacer, de transformación, y es la relación con el silencio. En nuestra cultura el silencio es tratado como un problema a resolver. Llenamos cada momento de estimulación, de ruido, de información. Los espacios entre las cosas, los momentos sin agenda, la quietud, nos generan una incomodidad que inmediatamente intentamos aliviar con algún tipo de distracción. Pero Jung sabía algo que muchas tradiciones de sabiduría también saben, que el inconsciente habla en el silencio, que las partes más profundas de ti mismo, las que tienen información importante, las que guardan la sabiduría que necesitas, no pueden hacerse escuchar por encima del ruido constante. Necesitan quietud, necesitan espacio. Los sueños son un ejemplo de esto. Jung dedicó una parte enorme de su trabajo al estudio de los sueños, no como predicciones del futuro, sino como mensajes del inconsciente. Decía que los sueños son la manera en que la psique procesa lo que la mente consciente no puede o no quiere procesar, que en los sueños aparecen símbolos, imágenes, personajes que representan partes de nosotros mismos que están buscando ser reconocidas. No te estoy pidiendo que te conviertas en un intérprete de sueños. Te estoy invitando a considerar la posibilidad de que hay en ti una sabiduría que va más allá de tu mente consciente, una sabiduría que no habla en el lenguaje del pensamiento racional, sino en el lenguaje de las imágenes, de las intuiciones, de las emociones, de esas sensaciones corporales que a veces te dicen algo que tu mente todavía no ha procesado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio sin ningún objetivo, sin ninguna agenda, simplemente para estar contigo mismo? No para meditar de una manera técnica, no para hacer nada, simplemente para estar. Esa práctica, esa disposición de estar contigo mismo en silencio, es una de las formas más directas de comenzar a conocerte. Porque en el silencio, sin las distracciones que normalmente usamos para evitarnos, comienzas a escuchar lo que realmente está pasando en tu interior. Y eso puede ser incómodo al principio. Pueden aparecer pensamientos que no querías tener, emociones que habías estado evitando, preguntas para las que no tienes respuesta. Pero también puede aparecer algo más, una sensación de presencia, de estar en contacto con algo más profundo que el ruido cotidiano, una claridad que no viene de pensar más, sino de pensar menos. Jung llamaba a eso el self, el sí mismo, la parte más profunda y más completa de la psique, no el ego, que es la parte de nosotros que gestiona nuestra vida cotidiana y nuestra identidad consciente, sino algo más profundo, más amplio, que contiene tanto lo que sabemos de nosotros mismos como lo que todavía no sabemos. Y decía que el proceso de individuación es esencialmente un proceso de alinearse progresivamente con ese self, de vivir cada vez más desde ese centro profundo y cada vez menos desde las capas de adaptación y miedo que lo cubren. Quiero hablarte ahora de algo que me parece uno de los aspectos más hermosos y más difíciles del crecimiento personal: la relación con las personas que amamos durante nuestro proceso de cambio. Cuando una persona comienza a transformarse genuinamente, cuando comienza a cambiar sus patrones, a establecer límites que antes no tenía, a expresar necesidades que antes callaba, a soltar dinámicas que antes aceptaba, eso inevitablemente afecta a las personas que la rodean. Y no siempre de manera cómoda. Hay personas en tu vida que se han acostumbrado a una versión de ti, que tienen expectativas sobre cómo vas a comportarte, que tienen un rol asignado para ti en su historia. Y cuando comienzas a cambiar, cuando ya no encajas en ese rol, puede generar resistencia, puede generar incluso conflicto. Y eso puede ser muy difícil, porque el amor que sientes por esas personas es real. Y el deseo de no causarles malestar es comprensible. Pero hay algo que he observado una y otra vez. Cuando alguien detiene su propio crecimiento para no incomodar a los demás, a largo plazo no le hace un favor a nadie, ni a sí mismo, ni a las personas que ama, porque la autenticidad tiene un efecto que va más allá de ti. Cuando tú creces, cuando tú te transformas, cuando tú empiezas a vivir desde un lugar más real y más completo, eso tiene un efecto en las personas que te rodean, no siempre inmediato, no siempre cómodo, pero real. He visto parejas donde el crecimiento de uno de los dos inicialmente generó tensión y conflicto,
pero que a largo plazo llevó a una relación mucho más profunda y satisfactoria para ambos. He visto familias donde el cambio de uno de sus miembros sacudió dinámicas que llevaban décadas establecidas y donde ese sacudimiento, aunque doloroso, terminó siendo liberador para todos. No te estoy prometiendo que tu crecimiento va a ser cómodo para todos, pero sí te digo que es necesario, no solo para ti, sino para la calidad de todas tus relaciones. Jung tenía una idea que me parece especialmente poderosa en este contexto. Decía que la mayor contribución que un ser humano puede hacer a los demás no es sacrificarse por ellos, sino convertirse en lo que está llamado a ser. Porque cuando eres genuinamente tú mismo, cuando vives desde tu centro más profundo, tienes algo real para ofrecer. Tienes presencia, tienes sabiduría que viene de la experiencia vivida, no de la teoría. Tienes amor que no necesita ser ganado ni demostrado constantemente porque viene de un lugar de abundancia, no de carencia. Eso es lo que el mundo necesita, no más personas perfectas, más personas reales. Y ahora quiero llevarte a algo que siento que es el corazón de todo lo que hemos explorado en esta conversación. Quiero hablarte del renacer, no en un sentido religioso, aunque respeto profundamente esas tradiciones, sino en un sentido psicológico muy concreto. El renacer que Jung describía es el proceso de morir a una versión de ti mismo que ya no te sirve y de permitir que emerja algo nuevo, algo más auténtico, algo más completo. Y como todo nacimiento, implica una cierta oscuridad antes de la luz. Implica un periodo de no saber. Un periodo en que la versión antigua ya no funciona, pero la nueva todavía no está completamente formada. Un periodo de umbral, de transición, que puede sentirse como un caos o como una pérdida antes de sentirse como un comienzo. Muchas culturas antiguas tenían rituales para marcar esos momentos de transición. Rituales de iniciación que reconocían que el paso de una etapa de vida a otra requería un proceso, un acompañamiento, una comunidad que sostuviera al individuo durante la travesía. En nuestra cultura moderna, hemos perdido en gran medida esa capacidad de sostener los momentos de transición. Los tratamos como problemas a resolver lo más rápido posible, como estados temporales que hay que superar para volver a la normalidad. Pero, ¿y si la normalidad a la que quieres volver ya no existe? ¿Y si lo que está ocurriendo no es una interrupción de tu vida, sino una reorientación de ella? ¿Y si lo que sientes como pérdida es en realidad el espacio que se está abriendo para algo que todavía no puedes ver, pero que ya está en camino? Esas son preguntas que solo tú puedes responder, pero te las hago porque creo que vale la pena sentarse con ellas. No para encontrar respuestas rápidas, sino para habitar las preguntas, para dejar que las preguntas hagan su trabajo. Jung decía algo que me parece de una belleza extraordinaria, que la pregunta que no se puede responder todavía es la que más merece ser vivida, que hay preguntas que no se responden con el pensamiento sino con la vida, con las elecciones que haces, con la manera en que te relacionas, con la calidad de presencia que traes a cada momento. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en ti ahora mismo. Estás viviendo una pregunta sobre quién eres realmente, sobre qué tipo de vida quieres construir, sobre qué tipo de amor quieres dar y recibir, sobre qué partes de ti mismo estás listo para reconocer y abrazar. Esa pregunta no tiene una respuesta que puedas encontrar en ningún libro, en ningún podcast, en ninguna conversación, ni siquiera en esta. La respuesta está en ti, y se irá revelando a medida que tengas el coraje de seguir mirando hacia adentro. Permíteme compartir contigo algo más sobre lo que significa estar en un proceso de renacer, porque creo que hay una confusión frecuente sobre cómo se siente ese proceso desde adentro. Desde afuera, el renacer se ve bien. Hay una narrativa cultural sobre la transformación personal que la presenta como algo limpio y ascendente. Alguien pasa por una crisis, tiene una revelación, cambia, y de repente todo es mejor. Y aunque esa narrativa contiene algo de verdad, omite la parte más difícil y más real. Desde adentro, el renacerse se siente muchas veces como confusión, como no saber quién eres mientras la versión antigua ya no encaja, pero la nueva todavía no está completamente formada. Como una especie de tierra de nadie psicológica donde las viejas certezas ya no funcionan y las nuevas todavía no han llegado. Y en ese espacio, que puede durar semanas, meses, a veces años,
Hay una tentación enorme de volver atrás, de volver a los viejos patrones porque al menos son conocidos, de volver a relaciones que no te hacen bien porque al menos son familiares, de volver a la versión de ti mismo que sabías cómo ser, aunque esa versión ya no te represente. Si reconoces esa tentación, si la sientes ahora mismo, quiero que sepas algo. Es completamente normal. Es parte del proceso. Y no significa que estés fallando. Significa que estás en el umbral. El umbral es el lugar más difícil de habitar, pero también es el lugar donde ocurre la transformación real, no en la comodidad de lo conocido, sino en la incomodidad de lo nuevo. No cuando todo está resuelto, sino cuando estás dispuesto a seguir avanzando, aunque no todo esté resuelto. Jung tenía una imagen que usaba a menudo para describir este proceso, la imagen de la crisálida, esa etapa de la metamorfosis de la mariposa en que la oruga se ha disuelto completamente, en que no hay ni oruga ni mariposa, sino algo que está en proceso de transformarse. Y decía que si pudieras abrir la crisálida en ese momento, lo que encontrarías no sería nada reconocible. Sería un proceso, no una forma, y que cualquier intervención externa en ese momento interrumpiría la transformación. Hay momentos en nuestro proceso de crecimiento en que lo que más necesitamos no es una solución sino espacio. Espacio para ser lo que somos en este momento de transición, sin presionarnos para llegar más rápido a donde queremos llegar, sin juzgarnos por no estar ya donde deberíamos estar. Simplemente siendo con la mayor honestidad y compasión posibles lo que somos ahora. Eso es, en cierto sentido, la práctica más profunda que existe, y también la más difícil. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es fundamental para cualquier proceso de transformación genuina, y que a menudo se pasa por alto. Quiero hablar de la gratitud. No la gratitud como ejercicio de positividad forzada, no la gratitud como manera de negar lo difícil, sino la gratitud como una postura psicológica profunda, que cambia la relación con tu propia historia. Hay algo que he observado en las personas que han atravesado procesos de transformación genuina. En algún momento del camino, encuentran la capacidad de estar agradecidas no solo por las cosas buenas que les han ocurrido, sino también por las difíciles, no porque el dolor fuera bueno en sí mismo, sino porque reconocen que ese dolor fue el que los movió, que esa crisis fue la que abrió la puerta, que esa relación que terminó fue la que les mostró algo que necesitaban ver, que esa pérdida fue la que los obligó a encontrar recursos en sí mismos que no sabían que tenían. Eso no es resignación. No es decir todo pasa por algo de manera superficial. Es una comprensión más profunda de que la vida no es solo lo que nos da, sino también lo que nos quita. Y que a veces lo que nos quita es exactamente lo que necesitábamos, soltar para poder ser quienes realmente somos. Jung decía que el self, esa parte más profunda de la psique, tiene una orientación hacia la completud, que hay en nosotros algo que quiere integrarse, que quiere crecer, que quiere convertirse en lo que está llamado a ser, y que ese impulso a veces se manifiesta a través de las crisis, a través de las rupturas, a través de los momentos en que la vida nos obliga a cambiar, porque ya no podemos seguir siendo lo que éramos. Eso no significa que debas buscar el sufrimiento. Significa que cuando el sufrimiento llega, puedes elegir relacionarte con él de una manera diferente. No solo como algo que hay que sobrevivir, sino como algo que hay que escuchar, que tiene algo que decirte, que está señalando hacia algo que merece tu atención. ¿Qué te está diciendo tu dolor ahora mismo? ¿A qué está apuntando? ¿Qué parte de ti está pidiendo ser vista, reconocida, integrada? Esas son preguntas que vale la pena sentarse a responder. No con prisa, no buscando la respuesta correcta, sino con la disposición de escuchar lo que emerge cuando le das espacio. Quiero acercarme al final de esta conversación con algo que siento que es importante nombrar, y es la soledad. No la soledad como aislamiento, no la soledad como ausencia de conexión, sino la soledad en su sentido más profundo. La capacidad de estar consigo mismo, de habitar tu propio interior, sin necesitar constantemente que algo o alguien externo te llene. Jung decía que uno de los signos más claros de madurez psicológica es la capacidad de estar solo sin sentirse solo, y eso no significa no necesitar a los demás.
significa que tu bienestar fundamental no depende de la presencia constante del otro, que tienes una relación contigo mismo que es suficientemente nutritiva como para sostenerte en los momentos de soledad. Y eso, paradójicamente, es lo que hace posible las relaciones más profundas, porque cuando puedes estar solo, cuando no necesitas al otro para existir emocionalmente, puedes elegirlo de manera genuina, puedes estar en la relación no porque no puedas estar sin ella, sino porque genuinamente quieres estar en ella. Y esa diferencia, esa sutil pero enorme diferencia entre necesitar y elegir, transforma completamente la calidad de la conexión. He conocido a personas que han pasado por periodos de soledad que describían como los más difíciles de su vida y que al mismo tiempo reconocían como los más transformadores. Períodos en que, sin la distracción de las relaciones, sin el ruido de la vida social intensa, tuvieron que encontrarse a sí mismas, tuvieron que descubrir qué pensaban realmente, qué querían realmente, quiénes eran cuando nadie los estaba mirando. Y lo que muchos de ellos describían al salir de esos periodos era algo parecido a lo que mencioné antes, una sensación de haber vuelto a casa, de haber encontrado algo en sí mismos que siempre había estado ahí, pero que el ruido y la distracción habían cubierto. Si estás en un periodo así ahora mismo, si estás en un momento de soledad que se siente difícil, quiero invitarte a considerar la posibilidad de que esa soledad no es un castigo ni una falla. Es una oportunidad de conocerte de una manera que no es posible cuando siempre estás ocupado con los demás. Y quiero decirte algo más. La persona que encuentres en esa soledad, la persona que eres cuando no estás actuando para nadie, cuando no estás gestionando ninguna imagen, cuando no estás respondiendo a las expectativas de nadie, esa persona es probablemente mucho más interesante, mucho más profunda y mucho más digna de amor de lo que crees. Porque esa persona, esa versión más desnuda y más real de ti mismo, es la que tiene algo genuino para ofrecer al mundo. No la versión editada, no la versión que aprendió qué decir y cómo ser para ser aceptada, sino la versión que simplemente es. Y ahora quiero cerrar esta conversación con algo que espero que se quede contigo. Estás en un proceso de renacer. No sé exactamente qué forma está tomando ese proceso en tu vida. No sé qué heridas estás procesando, qué relaciones te están desafiando, qué partes de ti mismo estás comenzando a ver. Pero sé que estás en ese proceso. Y sé que ese proceso, aunque a veces se sienta como una pérdida, es en realidad una ganancia. La ganancia más profunda que existe. La ganancia de ti mismo. Jung pasó toda su vida explorando la psique humana, sus profundidades, sus misterios, sus potenciales. Y una de las conclusiones a las que llegó, una que me parece de una sencillez y una profundidad extraordinarias, es que la vida más plena no es la vida más cómoda, no es la vida sin conflictos, sin dolor, sin incertidumbre. Es la vida que se vive con la mayor autenticidad posible, la vida en que te permites ser completamente quien eres, con todo lo que eso implica. Eso requiere valentía, requiere la valentía de mirar lo que prefieres no ver, de sentir lo que prefieres no sentir, de decir lo que prefieres callar, de soltar lo que prefieres retener, de avanzar hacia lo desconocido en lugar de quedarte en la seguridad de lo conocido. Pero también requiere algo más, requiere compasión, compasión hacia ti mismo, hacia la persona que has sido hasta ahora, que hizo lo mejor que podía con lo que tenía, hacia las heridas que llevas y que tienen una historia y una lógica propia, hacia los momentos en que has fallado, en que has elegido el miedo sobre el amor, la defensa sobre la apertura, la comodidad sobre el crecimiento. Esa compasión no es debilidad, es el fundamento de todo lo demás, porque sin ella el trabajo de mirarte a ti mismo se convierte en un ejercicio de autoflagelación. Y la autoflagelación no transforma, solo añade más dolor a lo que ya hay. La transformación genuina nace de la combinación de honestidad y compasión, de la disposición de ver con claridad y de sostener lo que ves con amor. Eso es lo que Jung llamaría la relación sana con uno mismo. Y esa relación es el origen de todo lo demás. Así que te dejo con algunas preguntas, no para que las respondas ahora mismo, sino para que las lleves contigo, para que las dejes trabajar en ti durante los próximos días. ¿Qué parte de ti mismo llevas tiempo evitando mirar? ¿Qué emoción has estado guardando que pide ser reconocida?
¿Qué versión de ti mismo estás listo para soltar? ¿Qué versión de ti mismo está esperando ser descubierta? ¿En qué relaciones de tu vida estás buscando en el otro algo que podrías comenzar a desarrollar en ti mismo? ¿Dónde estás confundiendo dependencia con amor? ¿Dónde estás confundiendo miedo con prudencia? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser completamente real, sin editar, sin gestionar, sin actuar? ¿Con quién puedes ser así? Puedes ser así contigo mismo. Y finalmente, ¿qué está intentando nacer en ti ahora mismo? ¿Qué parte de ti está empujando hacia la superficie, pidiendo espacio, pidiendo ser reconocida? No tienes que tener las respuestas. Las preguntas son suficientes por ahora. Las preguntas son, de hecho, el comienzo, porque el renacer no comienza con respuestas, comienza con la disposición de hacerse las preguntas correctas. Y tú ya estás aquí, ya estás haciendo eso. Y eso, aunque quizás no lo parezca desde donde estás, ya es un acto de valentía. Sigue mirando hacia adentro, con honestidad, con compasión, con paciencia. Lo que encontrarás ahí no es un monstruo, es quien realmente eres. Y quien realmente eres es más que suficiente.